Mega Noticias. Continuamos con más aquí en Mega Noticias. Le agradezco como siempre su preferencia. Le recuerdo los teléfonos al 185-1010. Ahí está apareciendo en pantalla fácil para que no lo olvide y me mande sus comentarios de este y otros temas. También le recuerdo el teléfono para denuncia en WhatsApp, en el cual me puede agregar fotografías y video de los temas, de la situación, de las denuncias que usted registre en su calle, en su comunidad, en su colonia. Si usted sabe que algo está pasando y no está bien, tómele foto y mándola. Ahí está apareciendo en esta gran red social que es WhatsApp y que nos ayuda mucho a nosotros con Mega Noticias a darle voz a sus denuncias. Continuamos con más aquí en el noticiario y mire, tengo el gusto de presentarle al maestro en economía y colaborador de este espacio, al maestro Rodrigo Guerrero Rivas. Maestro, qué gusto tenerte por acá. Gabriel, igualmente. Feliz año. Igualmente, felicidades a todo el auditorio. Maestro, qué gusto poder hacer un hueco en su agenda, que actualmente está muy ocupada, la agenda en este sentido, para que nos ayude a entender un tema que creo que en esta semana 2 de enero sigue siendo el tema de la semana, el tema de las mesas, de la comida en las familias mexicanas, en los cafés, en el trabajo, que es el gasolinazo y la repercusión. ¿Qué es lo que está implicando, maestro, en la economía de Baja California Sur? Lo que está afectando el hecho de que suba entre un 15 y un 22% la gasolina. Se viene el alza del gas, un 36%, y se viene un alza en las tarifas de la luz, en la tarifa industrial, comercial y de alta consumo en la tarifa doméstica. ¿Qué está pasando, maestro? Ayúdenos a entender esto. Bueno, pues con mucho gusto. El presidente Peña Nieto hace unos días dio la explicación técnica de esta medida que se acaba de implementar. Él explica que fue una medida necesaria desde el punto de vista fiscal de parte del gobierno federal y que había sido un error, más o menos en esos términos lo presenta. Había sido un error de los presidentes anteriores, de los sexenios anteriores, haber subsidiado o haber mantenido esta política fiscal de subsidios a los combustibles en México. Porque con ese billón de pesos, 1.000.000 de millones, que en palabras del presidente fueron quemados. Quemados, exacto, así dijo. Quemados tratando de subsidiar el precio de los combustibles, pues con ese dinero él está dándole soporte a los programas básicamente de asistencia social y que de no haber hecho esto, de no haber retirado el subsidio, pues se corría el riesgo de no haber asistido financieramente a estos programas. Yo quiero comentar, Gabriel, y al auditorio, que esta es una, como muy bien lo dijiste fuera del aire, es una verdad a medias. Y al final de cuentas puede resultar una presentación engañosa de lo que acaba de ocurrir. Lo resumo en 2 términos. Primero, el hecho de que los presidentes anteriores hayan subsidiado los combustibles en México de ninguna manera debe ser considerado como un error, ni como un descuido, ni como que eran presidentes inexpertos o ignorantes que no sabían lo que estaban haciendo. O como si estuvieran arrinconados. O como si estuvieran forzados, forzados a hacerlo. No, de ninguna manera. Este subsidio a los combustibles fue, con todas sus letras, una política estratégica de desarrollo económico para el país. Es decir, los presidentes decidieron, juzgaron que era mucho mejor subsidiar los combustibles, quemarse el dinero que haya sido necesario quemar, pero mantener el anclaje de los precios de los combustibles ante un incremento de inflación. Sí, siempre los presidentes de la República, Gabriel, juzgan lo bueno y lo malo de una política, de una estrategia económica como esta. Y ellos juzgaron que era mucho mejor meterle dinero, parar el precio de los combustibles, subsidiarlo y no disparar una espiral inflacionaria cuyo componente principal en México es el componente de los combustibles. Entonces tú liberas el precio de los combustibles, le retiras el subsidio y de inmediato el primer efecto que tendremos en México pues es este incremento
escalado en los precios de prácticamente todo. Entonces, es la primera aclaración que creo que es pertinente hacer. Es decir, y la justificación la he escuchado en dos mensajes y todavía hay, en la presentación del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección a la economía familiar. Mencionaba este tema justificando que el tiempo o digamos la economía mexicana ya no soportaba esto. Es decir, hablar de una política pública, una política económica, quiere decir que sí había manera de seguir soportando ese precio de la gasolina. Por supuesto que había manera. Incluso, Gabriel, desde el presidente Calderón se había iniciado un régimen de aumentos graduales, a los que vulgarmente le llamamos gasolinazos, que tenía que ver separado el año pasado. Incluso el presidente Peña Nieto lo dijo con toda claridad, que ya no iba a haber gasolinazos, que el último aumento en el precio de la gasolina había homologado el precio de la gasolina con la inflación y que a partir de ese punto, ya homologados, ya pagando los mexicanos los combustibles con los índices inflacionarios correspondientes, ya no era necesaria ningún tipo de aumento en el precio de la gasolina. Entonces, esta maniobra de liberalizar el precio de los combustibles, flexibilizarlos, tiene que ver, yo más bien pienso, con una estrategia de apremio fiscal, Gabriel. Cuando ya el gobierno federal, debido al incremento en la deuda, debido a las presiones cambiarias, debido a los aumentos en la tasa de interés, debido al déficit, ya no tuvo más remedio más que faltar a su palabra en este sentido y mantener esta gradualidad hasta cierto día, y a partir de cierto momento dijo, ya no soporto la gradualidad, me voy con todo y libero el precio. Pero por favor, lo que hay que entender entonces es que no fue una medida que, como nos lo están haciendo presentar incluso con este acuerdo del día de ayer, no tiene que ver con una medida antiinflacionaria, como nos lo están presentando. Nos dicen, es que si no lo hago, las condiciones económicas e inflacionarias para el pueblo de México hubiesen sido desastrosas. No, el haberlo hecho genera esa condición crítica. Debió haberse mantenido ese subsidio con el costo correspondiente, pero haber detenido esta espiral inflacionaria. Igual ya estábamos en la gradualidad. ¿Por qué no continuar con la gradualidad como estaba pensado hasta el 2018? ¿No? Exacto. Hay que recordar que el tema de las gasolinas se iba a aguantar hasta el 2021. Después se atrasó al 2018 y después amanecimos el 2017 con esta noticia. Así es. Ese sería un primer componente, maestro. El tema de que está ligado y que ya no podía soportar la economía de México esto. Yo más bien lo diría que lo que ya no podía soportar este régimen eran las finanzas federales, pero ya no lo podían soportar las finanzas públicas justamente por las equivocadas estrategias fiscales que se han asumido durante este sexenio. Y sobre todo el régimen de gasto asistencial, Gabriel, que desde el primer día de gobierno del presidente Peña Nieto, cuando él nos presenta esos decálogos que suele hacer mucho, los primeros decálogos de la política económica de su gobierno, nos dimos cuenta que era gobernar con la chequera, que era gobernar a base de gasto, que era gobernar a base de gasto asistencial además, que esos 4.5 billones de pesos, el 50% correspondía a este gasto fiduciario y que las consecuencias de este sistema fiscal de gobierno iban a ser las mismas que siempre han sido. Y ocurrió el incremento en la deuda ya inmanejable, el incremento en el déficit fiscal y por supuesto hubo aderezos internacionales como el precio del petróleo, como la tasa de interés, que le vinieron a enrarecer más el ambiente fiscal. Entonces, aquí la medida realmente obedece a una decisión en favor del estado tan deteriorado de las finanzas públicas, no de la necesidad económica. Es decir, quizás previendo un derrumbe de la finanza, digamos, del estado
como tal de la operación misma del Estado, de la administración del Estado. Exactamente, fiscal. ¿Qué otras medias verdades se han mencionado en este tema de la liberación de los precios máximos del combustible, que me imagino que bueno, tiene que ver con el tema de también, no tiene, dice el presidente que no tiene nada que ver la reforma energética con este tema? Por eso el hecho de que digan que no hay gasolinazos, cuando pues al final de cuentas técnicamente es un gasolinazo Sí, efectivamente. ese tema. Sí, en efecto, no tiene que ver y sí tiene que ver. Porque este gasolinazo, esta liberalización de precios, tiene que ver con la reforma en virtud de que la reforma se suponía que nos convertía en un país, en términos de producción de petróleo, más competitivo y que ya no era necesario recurrir a los instrumentos de mercado para el precio de los combustibles. Que íbamos a tener la capacidad no solo de producir mejor, sino de manera más moderna y más competitiva, y México quedaba blindado de estos sucesos completamente aleatorios y adversos en virtud de la reforma. Y en efecto, no es una consecuencia de la reforma, pero sí es una consecuencia de la fallida reforma energética. Es decir, la reforma energética no dio el resultado esperado, ergo ocurrió la necesidad. Tomó esta decisión. Exactamente. Otro tema también importante, maestro, que usted lo comentaba, es el tema de la tasa de interés, que también ahí pues viene a complicar las cosas, viene a complicar la economía familiar. Sí, fíjate, Gabriel, que como hemos visto hace un mes y medio aproximadamente, Banco de México se vio obligado a aumentar su tasa de interés de referencia, a ponerla a 5.5 puntos porcentuales de puntos base, en una medida reactiva ante el aumento del día anterior de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De manera que Banco de México hizo lo correcto. No podemos permitir como país, ningún país puede permitírselo, que los Estados Unidos aumenten su tasa de interés, se conviertan en una aspiradora mundial de capital y los demás países quedarnos con los brazos cruzados. Fue necesario que México operara este aumento en la tasa de interés para evitar, en la medida de lo posible, esta fuga de capitales financieros de México hacia los Estados Unidos, por el simple hecho de que los Estados Unidos están presentando un índice de rentabilidad, si tú quieres, muy pequeño, pero para los Estados Unidos es suficiente. Y aparte los está amenazando el presidente electo Donald Trump de que si se van de Estados Unidos, eso también está evitando la fuga de capitales. Bueno, entonces, para México, ¿qué significó eso? Bueno, significó, pues evidentemente, una reacción, insisto, correcta, pero muy difícil de implementar en términos operativos de la economía. ¿Por qué? Porque estás pensando ya, Gabriel, en que el crédito al consumo, las tasas de las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los financiamientos, los apalancamientos, estamos ya como pueblo de México ante una expectativa de pagar un rendimiento, una tasa de interés muchísimo más alto. Y no solo eso, sino que necesariamente ahora en febrero, después del aumento de los combustibles, Banco de México ya anunció un nuevo aumento en la tasa de interés. De manera que si ya está en 5.5, seguramente será 6, 6.5 o algo parecido como eso. Este segundo aumento en la tasa de interés, Gabriel, sí ya responde directamente a los efectos del gasolinazo. Esto ya están intentando de hacerlo como una medida, una política monetaria de contención de la inflación que va a provocar la gasolina. Dudo mucho que dé resultado. Finalmente, lo único que creo que va a ocurrir es que este nuevo aumento de la tasa de interés encarecerá más los procesos de financiamiento, más los procesos de consumo y difícilmente podríamos pensar en atenuar la inflación. Sería la segunda etapa el 3 de febrero, me parece que es cuando se viene la otra regulación que tiene programado la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Reguladora de Energía. El 3 de febrero me parece que es. Y aparte, cada estado de la República tiene sus fechas. Nosotros somos entre octubre y noviembre. Bueno, ¿qué están haciendo las autoridades, maestro? Me gustaría conocer su opinión en el sentido de que, pues, Peña Nieto, siento en los dos primeros anuncios que no le midió a lo que iba a pasar en cuanto a la reacción social. Se ha dicho mucho que ciertos
protestas han sido dirigidas, pero al final de cuentas la irritación, la molestia y el enojo es generalizado. Ese sí no está dirigido, ese es puro y es real. Y ante esto se viene el anuncio del fortalecimiento económico, el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. ¿Esto cómo se puede abordar? ¿Es algo real o es simplemente más medias verdades? Bueno, Gabriel, coincido totalmente. El pueblo de México está indignado y tiene, pues, prácticamente esta actitud, esta postura en virtud de los efectos de la política económica implementada. Lo que habría que decir aquí es que la recomendación como gobierno del Estado, el señor gobernador lo ha dicho, que bueno, nadie está de alguna manera oponiéndose a estas expresiones, ¿no? A esta indignación, pero que bueno, lo hagamos con respeto, se haga de manera ordenada, de manera Claro. organizada, particularmente Sí, sin afectar a terceros, ¿no? pensamos que podemos hacer uso de las instituciones, Gabriel, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas. Creo que es momento de presentar una posición del pueblo de México organizada, ordenada y sin perjudicar a nadie más. Porque pueblo contra pueblo, pues es el peor escenario, Claro, Gabriel, claro, que podríamos sí. enfrentar. Contestando tu pregunta sobre este acuerdo, en efecto, es un acuerdo que me parece es reactivo. Me parece que fue fabricado un poco a bote pronto. 3 días tuvieron. Coincido contigo, creo que si lo dimensionaron mal la reacción de la sociedad civil. Y bueno, este acuerdo viene, según ellos, a presentar una serie de opciones para sostener o justificar o soportar el nivel de ingreso y el nivel de bienestar familiar. Dudo mucho que opere por las condiciones del acuerdo. El acuerdo, Gabriel, atenta contra las leyes del mercado. Es muy difícil que tú puedas, desde un acuerdo, desde una posición documental, desde una decisión de gobierno, incluso desde un acto de gobierno, es muy complicado que tú afectes las estructuras de mercado. ¿Tú cómo le dices a una empresa transportadora terrestre o marítima o aérea que su componente de costos más importante es el combustible? Y si se lo aumentas el 20%, ¿cómo le dices que no aumente sus tarifas? Claro, que no reaccione. Es absolutamente imposible y está perfectamente justificado. Ahora, ¿cómo le dices a los consumidores, a los usuarios de esos servicios que no paguen esa nueva tarifa? ¿Y cómo le dices a esos usuarios que no se les perjudiquen sus presupuestos familiares y sus ingresos en la mesa de la familia, como muy bien lo dijiste? Eso es imposible, Gabriel. Y es imposible decirlo porque son las leyes del mercado en plena vigencia, en plena operación. Y contra eso no se puede hacer absolutamente nada. No hay gobierno que pueda. Entonces, este acuerdo, Gabriel, creo que me molesta un poco decirlo, pero creo que es cosmético. Vaya. Creo que es evidentemente mediático para presentar de nuevo que el problema no es tan grave cuando sí lo es y que los resultados de esta medida en realidad sí van a tener un efecto muy complicado en el bienestar de la población mexicana. Bueno, maestro, ya para finalizar, porque ya nos queda poco tiempo, ¿qué se puede hacer? Se ha mencionado mucho los recortes al gasto corriente de los gobiernos, una política de austeridad. ¿Esto es cierto o es más discurso o este acuerdo, que aquí lo tengo, precisamente es el acuerdo, los compromisos del acuerdo para el fortalecimiento del gobierno federal, simplemente como anuncios mediáticos? Bueno, en el ámbito federal... Porque ya la liberación, perdón que lo interrumpa, la liberación ya está y eso me imagino que va a ser muy difícil que le Es echen para irreversible, atrás. totalmente de acuerdo. Ya lo que hagan diputados, senadores, congresos, creo que es muy complicado, porque además políticamente ya para el presidente es imposible revertir. Ya no le queda más que enfrentar las consecuencias y bueno, ver cómo salimos de esto, ¿no? A nivel federal coincido contigo totalmente. Estos acuerdos, estas señales son absolutamente mediáticas y inútiles. A nivel estatal creo que cada estado, nosotros por ejemplo, tenemos una oportunidad, si se puede decir incluso, para reestructurar
las condiciones financieras, las condiciones fiscales para ordenar mejor. Afortunadamente, Gabriel, en Baja California Sur, el señor gobernador hace unos meses, como sabemos, ha promulgado un paquete de leyes, un paquete legislativo que van mucho en esta dirección, Gabriel. Una nueva ley de fomento económico y competitividad que coloca a Baja California Sur, como le hemos dicho, como un buen jugador, un buen competidor por la captación y la retención de inversiones, una ley de asociaciones público-privadas que promete muchísimo. Ya tenemos entre manos 2 o 3 grandes proyectos que se van a acoger a esta ley. La ley de mejora regulatoria, una serie de leyes también de carácter judicial, social, de manera que para Baja California Sur, sin decir desde luego que es una situación conveniente, porque no lo es una situación también adversa y difícil, pero estamos en mejores condiciones, Gabriel, en mejores condiciones de enfrentar esta difícil situación, en mejores condiciones de organizar al propio gobierno y, por supuesto, los derivados sociales que de ahí se desprendan, ¿no? En términos inflacionarios, sí es preocupante para Baja California Sur, porque la condición logística del transporte va a hacer que se vaya para arriba nos coloca en una situación muy complicada. Hay que reconocer la medida del gobierno del Estado de haber retirado tan oportunamente estos bloqueos que teníamos en la terminal de Pichilingue, porque, Gabriel, 2 días de bloqueo y el pueblo de Baja California Sur lo asfixias, ¿no? Entonces, esta parte sí nos preocupa como gobierno y estamos muy ocupados en mantener los canales de abasto, los canales de suministro perfectamente abiertos y que, por supuesto, no se cometan abusos en materia de precios o tarifas no autorizadas, ¿no? Maestro, pues muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, estamos a sus órdenes como siempre. Gracias, el maestro Rodrigo. Vámonos a pausa y regresamos con más aquí en Mega Noticias. Mega Noticias.